Bueno, buenas a los que vayan a ver este video después. Voy a esperar un poco a la gente que le dije que iba a estar grabando y bueno, posiblemente me acompañe en vivo. Más que nada para las preguntas, lo de siempre y ver si se escucha, si se pierde la imagen, cosas por el estilo. Vamos a trabajar con la parte de rentas aritméticas y después voy a cortar y hacer un breve video de la explicación de lo que son los sistemas de amortización, principalmente para que los puedan empezar a estudiar. La explicación de rentas aritméticas la vamos a hacer con ejercicios. De hecho, como hay 4 ejercicios, por ahí directamente, una vez que termino de hacer la explicación, que no va a ser muy larga porque justamente lo que queremos es entender el tema y no tanto el desarrollo, que es muy engorroso y requiere un nivel matemático por ahí un poco superior. Entonces vamos a explicar lo que son las distintas rentas aritméticas: valor actual, valor final, adelantada, vencida, diferida y todo lo que hacemos habitualmente, y directamente paso un par de ejercicios como para ver cómo se aplican, ¿sí? Tenemos la unidad 4.2 con 4 ejercicios de rentas aritméticas y obviamente está lo del 4.3 que es lo de geométricas, que ya fue el video anterior, la última clase que grabé, así que en ese caso van a poder consultar eso, ¿sí? Y la próxima clase, cuando yo les dé los resultados de los exámenes, haremos el parcial para que lo tengan resuelto y sepan cuáles fueron los errores y demás. ¿Está? Voy a pasar rápidamente a la explicación, gracias a los que están en vivo, y con esa explicación vamos a tratar de hacer un par de ejercicios. Cuando hablamos de rentas aritméticas, dijimos que, a diferencia de una renta geométrica, esto hacía que la renta creciera a través de una tasa fija, de un monto fijo. Por eso vamos a arrancar con un valor actual, ¿sí? Que supone ese valor actual una renta variable aritmética. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cuota 1, que tal cual pasó rentas geométricas, la cuota 1 siempre es la cuota inicial, por lo tanto no tiene una variación, sino que es la primera cuota del sistema, donde ya la cuota 2 pasa a ser la cuota 1 más una R, ¿sí? Y si se fija en el concepto, esa R es una R mayúscula, es una R nominal, en realidad, o sea que es una cantidad fija, y lo que hace que la renta sea aritmética, que esa R se repita constantemente. Si esa R es positiva, se va a terminar sumando. Si esa R es negativa porque es un decrecimiento, se va a terminar restando. Pero el concepto es sumarle esa variación, sea cual fuere. Nuestra cuota 3 va a ser cuota 1 más, en este caso, 2 R's. Y así hasta llegar a la cuota N, donde tendríamos que a la cuota 1 le terminaría sumando más N menos 1 veces R. Claro, si la primera cuota no creció, la última cuota que crece N menos 1 veces, ¿sí? El hecho de que yo tenga una variación aritmética, o sea, una cantidad fija, me va a obligar a pensarlo de una manera separada, ¿sí? Por un lado, yo puedo pensar que esto es una renta constante, donde solamente me ocupo de sumar las cuotas 1, pero a su vez tengo el tema de las R. Entonces voy a tener que la fórmula que vamos a usar, a la cual no le vamos a dar mucha explicación hoy, sino que la vamos a casi copiar y trabajar con ella, es una fórmula que, por un lado, toma las cuotas constantes, pero a su vez lo que hace es sumar las R's. Entonces vemos que nuestro valor actual, 1, N y R, obviamente el 1 se refiere a lo que ustedes ya conocen, el concepto de que esta cuota es vencida. El hecho de que sea vencida hace que yo pague en el primer periodo de la primera cuota, ¿sí? N es que es temporaria, como ya lo sabemos de otros casos. I es la tasa de interés, la tasa periódica, que como siempre la tasa es la que marca la separación entre las cuotas. Y por último, la R es la progresión, ¿sí? Entonces esta renta va a ser, por un lado, la parte constante,
ya conocida, cuota 1 por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. Ya conocemos la fórmula, es la fórmula de valor actual común y corriente. Pero esto le vamos a sumar toda la parte que es de las variaciones. Y esto se calcula como r sobre i por nuestra misma fórmula de valor actual, 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, menos n sobre 1 más i a la n. ¿Sí? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Es una fórmula fea con ganas, pero no estamos pretendiendo que la sepan de memoria porque sí, sino que la vayan practicando. Esta parte de acá suma las cuota 1 constantes. Por eso que uno le ve este formato tan familiar que es el del valor actual común. Mientras que el último tramo, el tramo de este lado, suma las R's. ¿Sí? Cuando digo suma es porque la suma actualizada siempre, ¿no? O sea, uno lo que hace es tomar el sistema, ¿sí? Fraccionarlo en dos partes, por un lado las cuotas 1 y por otro lado las cuotas de variación aritmética, y de esa manera lo trabaja. A esta explicación, ¿sí? Que yo les dije que esto es un valor actual 1, n y r, ¿sí? Se puede rápidamente transformar en un valor actual 0, n y r. ¿Y qué sería 0? 0 justamente que este sistema sea adelantado. Y si el sistema es adelantado, la única diferencia que va a tener respecto al valor vencido es que voy a tomar toda la fórmula anterior, todo esto que vimos, y lo voy a multiplicar por 1 más i, como en todos los sistemas que estuvimos viendo. Entonces voy a copiar de vuelta, si lo ven, cuota 1, obviamente, por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, más r sobre i por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, menos n sobre 1 más i a la n, y ahora todo esto, como si fuera una gran llave, ¿qué hago? Al final, por 1 más i. O sea que no terminamos diciendo nada nuevo respecto a lo que nosotros ya conocemos. Para lo cual, ¿sí? Ahora lo que me quiero quedar es cómo vamos a trabajar con esta fórmula aplicada a ejercicios. Por lo tanto, no me voy a atrasar mucho en el tiempo para trabajar con ejercicios, sino que me voy directamente al ejercicio 1 de la guía, ¿sí? Donde con datos perdidos simplemente me pide dos cosas puntuales, cosas que nos van a ayudar a resolver no solamente el ejercicio, sino que encima a entender el uso de la fórmula. Hecho por el cual me voy a la compu, marco el ejercicio 1, y si se fijan, el ejercicio 1 es prácticamente un ejercicio de prueba, ¿sí? Donde lo que voy a hacer es trabajar con los conceptos, ¿sí? Y un par de preguntas. La primera vamos a poder responderla ya, la 2 y la 3, la segunda parte, la A y la B, las voy explicando con lo que estamos diciendo. Entonces, voy a tomar como ejemplo el 4.2.1, obviamente la guía, y dice, sin mucha explicación, dice que el valor actual vencido, el valor actual 1 sería no vencido, dice que son 100.000 pesos. Quiere decir que voy a pagar una deuda de 100.000 pesos. Voy a tener una N de 60 pagos, una tasa del 1%, y fíjense que en este caso nuestra R es menos 50 pesos. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a estar haciendo es una renta variable aritmética decreciente, porque va a ir cayendo de a 50 pesos. Donde la pregunta A, que ya la escribo y directamente pasamos a la resolución, dice cuota 1 y nos pregunta la cuota 60, ¿sí? Entre paréntesis vamos a poner que esa cuota justamente es primera y última. En realidad la última yo lo escribí en la hoja de tiempo, pero lo vamos a repetir. Entonces, como todo lo que hacemos hasta ahora en la materia, ¿sí? Anoto los datos para arrancar.
cuota 1 y cuota 60, y yo como tengo que la renta esta decía que era vencida, simplemente me tengo que remitir a la fórmula tal cual la vimos acá, ¿sí? Le voy a agrandar un poquito, así la empiezo a explicar. Entonces yo veo que el valor actual es igual a cuota por 1 más i, más r sobre i y todo este choclo. Entonces si yo ya tengo que la cuota se ve de esta forma, puedo pasar esto restando y esto dividiendo y simplemente despejo la cuota 1. Para lo cual, ¿esto qué voy a hacer? Decir, a ver si estoy... Ahí estamos. Voy a sacar la cuota 1 como primer cálculo, ningún problema. ¿Qué voy a decir? Que la cuota 1 es, al valor actual dije que le iba a pasar restando todo el término variable, todo esto, ¿no? Entonces va a ser menos r sobre i por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, menos n sobre 1 más i a la n. Eso es lo que dijimos que era el término variable y que todo tal cual estaba acá pasó restando. Y por último, para dejar solo la cuota, paso dividiendo todo el término de que acompaña la constante. Por lo tanto, en este caso, que tenemos sobre 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar. Estos son los 100.000 pesos. Menos. Fíjense una cosa. Yo tengo menos r. ¿Sí? Tengo menos r. Pero resulta ser que la r es negativa también. Entonces voy a poner menos 50 sobre 0,01 por, y hacemos el paréntesis, ¿no? 1 menos 1,01 a la menos 60 sobre 0,01, que es la tasa, menos 60 sobre 1,01 a la 60. ¿Sí? Obviamente uso de paréntesis y calculadora no debería volvernos locos. A todo este número, ¿qué voy a hacer? Pasarle dividiendo la renta. Valor actual, 1 menos 1,01 a la menos 60 sobre 0,01. Obviamente acá la magia está en usar bien la calculadora, en no hacer 80 cálculos individuales. Entonces, ¿qué digo? Puedo poner un paréntesis original, 10.000, 100.000, menos, pero como yo tengo otro menos, menos por menos más, podría poner directamente más 50 sobre 0,01 por otro paréntesis para dentro del 1 menos 1,01 elevado a la menos 60 dividido 0,01 más, mejor dicho, menos 60 dividido, puse más o menos, puse bien, menos 60 dividido 1,01 a la 60. ¿Qué puedo cerrar esto? Dividido todo lo que va abajo, ¿no? Pongo un par de paréntesis, 1 menos 1,01 a la menos 60 dividido 0,01. Lo que me dice que esta cuota vale, tal cual el resultado de la guía con todos los queridos decimales, 3.551,11. ¿Sí o no? Ahora, no me pidió solamente la cuota, me pidió la primera y la última cuota. Y si ustedes se fijan, su última cuota lo expliqué arriba de todo. Si las cuotas van creciendo, la última cuota ¿qué es? Es la cuota 1 más n menos 1 veces r. Como acá r va a ser negativo, va a ser decreciente. Y si la r va a caer n menos 1 veces, va a caer 59 veces. O sea, 59 veces 50 pesos, que es lo que cae la cuota. ¿Sí? Entonces, ¿qué terminaría diciendo? Bueno, termina diciendo que la cuota 60 no es ni más ni menos que la cuota 1 más 59 veces r. Como r es negativo, cae, por lo tanto, ¿qué hacemos? 3.551 menos 50 por 59 veces. Lo cual da que la cuota n, la cuota 60, da 601 con, obviamente, 11,043. Yo voy a poner con 11, porque era en síntesis la fórmula que tenía para trabajar. Estamos. Primer cálculo me pide la cuota, ¿sí? Me pide la cuota y me pide la cuota final.
Ahora, tengo todos los datos, ¿no? Cuota, los 100.000, la N, cosa que voy a copiar para la parte B, para que nadie se pierda cuando hagamos la parte B. Entonces nos dice, parte B, total de intereses pagados. Total de intereses pagados. Un detalle muy importante cuando uno trabaja con sistemas aritméticos, geométricos y demás, es que la relación es distinta al momento de sumar cuotas. Pues yo venía de interés simple, perdón, de rentas constantes. Yo decía, eran n cuotas. Claro, son n cuotas cuando yo tengo una cuota constante. Ahora, el hecho de que yo tenga una cuota variable, como es en este caso, me va a obligar a hacer una suma de términos en progresión aritmética. Para lo cual tenemos una metodología que más bien la vamos a explicar mucho más detalladamente cuando veamos sistema alemán. Porque el sistema alemán, por características, es muy similar al sistema de renta variable aritmética. Entonces, cuando en ese momento, la clase que viene, o sea que no va a pasar mucho tiempo, hagamos la explicación, van a ver el porqué de todo el desarrollo. Acá, medio les voy a dar la fórmula más por decreto, pero ¿por qué? Porque en alemán le vamos a dar todo el empuje que necesita y va a ser más fácil de entender. Entonces, cuando me diga el total de intereses pagados, tengo como característica que yo tengo un sistema que es decreciente. Entonces lo que voy a hacer es sumar no solamente las cuotas, sino que también voy a sumar las progresiones. Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Yo tenía como datos del problema, ¿sí? La cuota 1, que era de 3.551,11, la I, que era 1%, la R, que es menos 50, y obviamente el valor actual, que eran los 100.000 pesos que valía mi crédito. Ahora, sabíamos de la suma de intereses totales de una renta de valor actual, que era la suma de las cuotas menos la deuda. Entonces el interés entre 0 y 1 va a ser eso. Va a ser la sumatoria de las cuotas menos el valor actual. Mi problema es cómo voy a resolver la sumatoria de cuotas. Obviamente tenemos que las cuotas van a ser n veces la cuota 1 como era en valor actual constante, pues yo voy a tener n cuotas 1. Pero esto le voy a tener que sumar o restar las variaciones. Como en este caso caen, voy a terminar restando, ¿pero qué voy a hacer? Más esa r que ya se va a sumar tantas veces como haya r's y encima van creciendo aritméticamente. Para nosotros ese cálculo es n menos 1 por n sobre 2. Que como les acabo de decir hace un rato, en este caso va a ir más parecido a una imposición, pero porque la explicación nos va a ser mucho más agradable cuando lo veamos en sistema alemán, o sea, el próximo tema. Hagamos este cálculo, son 60 por la cuota 1, 3.551,11, más, pero en realidad tengo menos por el R, menos 50 por, ¿qué es n menos 1? Son 59 por 60 sobre 2. Claro, yo voy a achicar lo que la cuota se va decreciendo. Y a este número, cuando lo saquemos, le restamos valor actual. Voy a hacer 60 por la cuota, menos 50 por 59 por 60 sobre 2. Eso me da que el total que se pagó en este sistema, en todo concepto, ¿sí? O sea, lo que se pagó, 124.566,63. ¿Sí? Esto se lo conoce como precio total financiado. O sea, todo lo que pagué. Pero como yo lo que quiero hacer es, a ese número, a esos 124.566,63, restarle los 100.000, eso me permite ver justamente los intereses totales. ¿Esto qué hago? A lo que me dio esa suma, le resto los 100.000, me dice que el sistema pagó, según lo que dice el ejercicio 1, y nos dio muy bonito, 24.566,63 pesos de intereses durante el sistema. ¿Estamos? Obviamente
cuando termino la parte esta voy a subir los ejercicios como hago siempre, ¿sí? Y vamos a lograr entender esto más rápido. ¿Se entiende? Ahora resulta ser que el único ejercicio de valor actual en la guía es este, el 1, ¿sí? Así que por eso es que no tenemos tanta variabilidad. Si después necesitan más ejercicios, les cargamos algo más. Ahora, vamos a ir a la segunda explicación, ¿sí? Que no es ni más ni menos que nuestro valor final. Que ustedes ya saben cuál es la trampa de un valor final, ¿sí? O sea, si yo me tengo que poner a pensar en un valor final para un ejercicio, tengo que pensar que un valor final es un valor actual capitalizado por 1 más i a la n. O sea, siempre que yo tome un sistema, sea constante, sea variable, sea cualquiera fuera el sistema, simplemente yo tomo la versión del valor actual y la capitalizo hasta el final y tengo un valor final de la misma característica que el valor actual. Si era vencido, vencido, si era adelantado, adelantado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tomo la fórmula, tal cual la vieron ustedes, digo, en el libro de Clara Esperanza, ¿sí? Esto es un dato para que ustedes cuando vayan a la lectura lo puedan hacer, ¿sí? Las rentas variables están en la página, en el punto 8.3, o sea, en la página 85, ¿sí? Y van a ver que Clara Esperanza le dedica 10 páginas, 14 páginas con ejercicios resueltos y todo, así que no es una locura lo que tienen que leer para estos días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar un valor final, pero, como siempre se arranco con el valor final vencido. Quizá lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Siempre arrancamos de cuota 1 como primer pago y llegamos hasta el pago N. Y la explicación dice que sea valor actual o sea valor final, la idea es la misma porque es aritmético. Entonces nos encontramos con que a la cuota 1 le sumo más R, para la cuota 2 le sumo 2 Rs, para cuota 3 le sumo 3 R, o sea, va 1, 2, 3. Y así hace que ese sistema sea lineal, ¿sí? Por eso tuvimos el sistema anterior, un sistema geométrico, donde las cuotas crecían cada vez más, por ser un porcentaje, o decrecían cada vez más, mientras que en este caso lo que nos encontramos es una tasa de crecimiento constante, o sea, es lineal el sistema. Y eso hace que el R sea siempre una suma o una resta. Pasamos a la hoja, aplicamos valor final vencido, al vencido lo multiplicamos por 1 más i, nos va a dar adelantado, ¿sí? Entonces planteo lo siguiente, ¿sí? Valor final aritmético y entre paréntesis vamos a poner vencido, ¿sí? Así hacemos la misma explicación. Entonces, lo que ustedes ven si agarran la fórmula, digo, voy a ir a la fórmula anterior, y trabajamos con la fórmula tal cual la habíamos hecho, claro, cuando yo a todo esto, que era nuestro valor actual, lo multiplique por 1 más i, esto que es un valor final, se va a hacer un valor actual, se va a hacer un valor final. Esto que es un valor actual se va a hacer un valor final, y este acá va a cancelar su parte de abajo, porque bueno, tengo por 1 más i a la n sobre 1 más i a la n, se van a cancelar. Por ende nos encontramos, y los invito de vuelta, como dije al principio, a rever el libro e ir trabajando con esto, que nuestro valor final, 1, n, i, r, ¿sí? Como siempre el r de aritmético, ¿qué va a ser? Cuota 1 por 1 más i a la n menos 1 sobre i, o sea que arrancamos con el sistema de un valor final de renta constante, que es como estoy llevando las cuotas constantes, que son las cuotas 1, más r sobre i por el mismo término, 1 más i a la n menos 1 sobre i, menos n. ¿Sí? Y como dijimos antes, siendo el adelantado igual al vencido por 1 más i. ¿Qué tenemos que pensar de este tema? ¿Sí? Para arrancar tenemos que ser respetuosos del tema porque, como las fórmulas parecen largas, ¿sí? Eso va a hacer que por lo menos los haga copiar la fórmula tranquilamente y tratar de abocarse. Segundo detalle muy importante es, ¿se acuerdan cómo se trabajaba este tema de los saldos? ¿Sí? Los saldos se trabajaban
haciendo una renta de menos cuotas. Cuando un saldo se saca para un valor actual, uno actualiza las cuotas que me faltan. Entonces digo, bueno, pagué 10 cuotas, me falta de la 11 en adelante. Y eso haría, en un valor actual, que yo primero tenga que calcular la cuota 11, que es la primer cuota del resto de las cuotas, y de esa manera yo calcularía mi saldo con las cuotas que faltan. Lo que tiene bueno un valor final, que si uno quiere calcular un saldo, lo hace sobre las cuotas que ya se pagaron. Por lo tanto, lo único que cambiaría en sacar un saldo para un valor final vencido o adelantado, como fuera el caso, que yo voy a agarrar siempre partiendo de la cuota 1, pero sumando menos cantidad de cuotas. Por ejemplo, si yo tenía 60 cuotas y pagué hasta la 15, bueno, sumaré 15 cuotas que arrancan en la cuota 1. Así que eso no va a cambiar. Y como ya venimos haciendo en todos los ejercicios de rentas, si necesitara generar un nuevo sistema, una renta constante, una renta variable, yo lo que hago es tomar el saldo anterior, usarlo para lo que haga falta y recalcular las cuotas que faltan. Pero la forma de pensarlo es igual que una renta constante, ¿sí? De todas maneras voy a tomarme el momento para hacer uno de los ejercicios, ¿sí? Y cerrar un poquito todo lo que esté preguntando, ¿sí? Interesante el 4.2, pero es fácil. Prefiero el 4.2.3 que tiene todas las preguntas. Antes de ir a las preguntas y no mezclárselo con la explicación, vamos a ver cómo se calcularía el total de intereses, que es básicamente lo mismo que hicimos recién, pero lo ponemos al revés. ¿Por qué? Porque si hablo de intereses totales para un ahorro, lo que hago es tomar el ahorro que se logró, o sea, en este caso el valor final, y restarle las cuotas pagas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se calcularía eso. Entonces vamos a agregar esto, total de intereses. Bueno, yo voy a decir que los intereses desde 0 hasta n son, como siempre, valor final menos la sumatoria de las cuotas. Como dije hace un rato, esa sumatoria lo raro es que es una renta aritmética. ¿Esto qué digo? Que la sumatoria de las cuotas es, en este caso, lo mismo que dijimos antes. N por cuota 1 más R, vamos a poner R, por N menos 1 por N sobre 2. ¿Sí? Para que el incrédulo que ve el libro se pone nervioso y dice, pero profesor, ¿andan esta suma de cuotas? Acabo de hacer ejercicio 1, así que no le vamos a tener miedo a esto. ¿Sí? En este momento que ustedes son más creyentes que decir, profesor, cómo entendí esta parte, sino que van tomando puntos y en base a eso van a ir resolviendo, lo que va a pasar es que ahora cuando yo resuelvo el ejercicio, medio va a ser, ¿y dónde sacó la fórmula? Cuando ustedes tengan las fórmulas copiadas o las vayan mirando, van a ver que no es ninguna locura y de hecho vamos a poder practicar algunos otros ejercicios. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 4.2.3, que es un valor final, y nos va a permitir arrancar. Eso que acaban de ver son las velas del barco, es una cosa fríamente calculada. El 4.2 lo único que hace es sacar el sistema y preguntar más cuotas, así que no hay mucha dificultad, por eso me vine a este, que es un poquito más abierto y tiene más cosas. De hecho, creo que alguna pregunta no tiene respuesta, así que lo vamos a hacer. Se desea formar un fondo. Formar un fondo es que quiero juntar fondos. De 50.000 pesos mediante el depósito de 30 cuotas, junto al último depósito. Quiere decir que son 30 cuotas vencidas. Te voy a decir, valor final, quiero juntar 50.000 pesos. Tengo N igual 30 vencidas. Y lo voy a aclarar porque es importante. Y me dice, las cuotas son variables, siendo cada una 50 pesos menor a la anterior. O sea que repetimos en este ejercicio que el R vuelve a ser de menos 50 pesos. Y la tasa de interés es el 0,8% periódico. O sea que tenemos una I. Digo, si las cuotas son mensuales,
No dice los periodos. Es cierto que la tasa es un 0,008, o sea, 0,8%. ¿Qué me pide? Haga la marcha progresiva de las últimas 3 cuotas. En síntesis me está preguntando la cuota 28, 29 y 30. ¿Sí? Para llegar a eso tenemos que sacar la cuota 1, así que vamos a poco. Sistema aumentado, así que no se va a ver nada. 4.2.3, esos son los datos que me da el sistema. Y para poder arrancar necesito la cuota 1. Por lo tanto, acá sí voy a copiar de vuelta las cuotas. ¿Sí? Es decir, que mi valor final es cuota 1 por 1 más i a la n, ese menos no existe. A la n menos 1 sobre i más r sobre i por 1 más i a la n menos 1 sobre i menos n. Esto es parte de un corchete. Entonces, como a mí lo que me está preguntando y necesito arrancar es sacar primero la cuota 1, tomo en cuenta que esto es una división de términos y trabajo en consecuencia. Por lo tanto digo que la cuota 1 es el valor final, que en síntesis son 50.000 pesos, menos, pero como mi R es menos, va a quedar más, ¿sí? 50 sobre I, acuérdense los ceros de esta tasa que es larga, por 1,008 a la 30 menos 1 sobre 0,008 menos 30. ¿Sí? Claro, eso pasé esta parte restando. Ahora me falta esta parte dividiendo. Por lo tanto, todo eso, ¿qué hago? Sobre 1,008 a la 30 menos 1 sobre 0,008. Y eso nos permitiría sacar a nosotros nuestra primera cuota. Hacemos este cálculo. Un paréntesis para arrancar. 50.000 más 50 sobre 0,008 por, para el paréntesis, 1,008 a la 30 menos 1 dividido 0,008 menos 30. Esto hago dividido 1,008 a la 30 menos 1 dividido 0,008. Lo cual me permite ver, en este caso no lo dice el ejercicio, que la cuota 1 daría 2.176,46. ¿Sí? Pero a mí me dice que me dé las últimas 3 pagos, o sea, me está pidiendo la cuota 28, la cuota 29 y la cuota 30. ¿Y yo qué sé para hacer estos cálculos? Bueno, sé cómo se calcula cualquier cuota. Yo sé que la cuota h, cualquiera sea la cuota, es la cuota 1 más r por h menos 1. O sea que tengo que ir h menos 1 veces cada cuota. Para 28, para 29, para 30. Eso me va a quedar 826,47, 776,47 y 726,47. En ninguno de los casos lo decía el enunciado, ¿sí? Pues no estaba esa respuesta. Así que lo único que cambió es eso. ¿Estamos? Eso sería hacer la marcha de los últimos pagos. Entonces, ¿yo qué hice? Esta cuota tenía que poner más, pero puse menos porque la progresión es decreciente. 27, después lo hice con 28, después lo hice con 29. O saqué la primera, como realmente hice, después ¿qué hice? Le fui restando a cada una 50 pesos. Porque es lo que caen las rentas. ¿Se entiende o no, gente? No vi preguntas si habían hecho alguna. Estaba compenetrado en el tema. ¿Alguna duda hasta ahora?
Para nosotros la parte B dice, determina el total de intereses a ganar por la operación. O sea que lo que voy a hacer es simplemente aplicar la fórmula tal cual la dije hace un rato. Entonces voy a decir que el interés entre 0 y 30 son el valor final menos la sumatoria de las cuotas. Mi valor final son 50.000 pesos que quiero juntar y le voy a restar esa sumatoria que todavía no sé cuánto vale. Entonces, ¿cómo sacamos la sumatoria de las cuotas en un valor, en una renta geométrica? Bueno, dijimos que era n por cuota 1. Ahí voy, Daniela, con eso. N por cuota 1 menos, o sea, más en realidad, R por N menos 1 por N sobre 2, que es lo que expliqué hace un rato. ¿Sí? Hago un parate muy cortito, así le respondo a Daniela lo que me preguntó. Pensá una cosa, Daniela. Yo tengo que la cuota 1 vale 2.176,46. Y me dice que las cuotas se sacan como la cuota 1, sumarle R por H menos 1, o sea, la cantidad de cuotas. Para nosotros, la cuota 28, ¿qué va a ser? La cuota 1 menos 50, porque la R es negativa, por, y si esta es la cuota 28, va a ser la 27, por 27. Lo mismo va a pasar con esta que por 28 y la otra que por 29. Pero si yo tengo tres cuotas consecutivas, y sé que la progresión es, che, las cuotas caen de 50 pesos, puedo perfectamente restarle 50 pesos dos veces y sacar las otras dos cuotas. ¿Sí? Entonces vamos a la cuenta, ¿sí? Lo ves. La cuenta decía, la cuota original, la primera, 2.176,46. ¿Sí? ¿Esto qué dice? Quiero la cuota 27, menos 50 por, perdón, la cuota 28 por 27. ¿Por qué? Porque de la cuota 1 hasta la cuota 28 hay 27 caídas. No hay 28. No es que arranco en la cuota 0, arranco en la cuota 1. Por lo tanto es h menos 1 veces lo mismo. Si hiciera después lo que dije, para sacar las otras cuotas, ¿qué hago? Menos 50, 776,47 y menos 50, 726,47. Ahora sí, Dani. ¿Estamos? Mientras me decís que preguntás, vuelvo a lo que estaba diciendo. Dije, bueno, bien, es mejor. Bueno, dijimos, voy a sacar intereses totales. Entonces, hago los 50.000, le resto lo que pagué. Lo que pagué son 30 cuotas de 2.176,46,6, más, pero como las cuotas decrecen, va a ser menos 50 por, lo mismo que dijimos antes, ¿no? N-1 por N sobre 2. Por lo tanto, esto va a ser por 29 por 30 sobre 2. Este término que está acá, es una suma de términos aritméticos. Por eso lo usamos, ¿sí? Y por eso digo que cuando veamos sistema alemán lo vamos a volver a usar. 30 por 2.176,46 menos 50 por 29 por 30 sobre 2. Vea que total de cuotas pagué 43.543,98. 43.543,98. Y como yo lo que quiero es a esto, sacarle total de intereses, ¿qué hago? La resta. 50.000 menos eso, los intereses fueron 6.456,02. ¿Sí? La pequeña diferencia con los decimales, muy estricta en el libro, es porque el decimal no perdió decimales. El libro. ¿Estamos? Entonces, en estos temas lo que hay que acostumbrarse a cuál es la fórmula, principalmente. Y en base a eso, ir trabajando cómo reemplazar con los números. Sí queda claro que cuando uno llega a la parte de rentas variables, no se pone a hacer todas las vueltas que hace a veces en rentas constantes, que como es una renta más tranquila, es más fácil de trabajar. Y por último me dice,
Luego de depositar la cuota 20, la tasa sube un 1% y no se modificó el importe de las cuotas. ¿Cuál será el fondo a constituir? O sea, ¿cuánta plata voy a lograr? Bueno, hay que tener en cuenta que la cuota sube, no cae, la tasa. Y es luego de pagar la cuota 20. Entonces lo que vamos a hacer, aparte de elegir otra hoja para no mezclar en la resolución esta, es a los datos que yo ya tenía, como la cuota, como el caso de no solamente la cuota, sino lo que va a pasar con la tasa, yo voy a decir C. Hasta cuota 20, 0,008. Después, 1%. Todo lo que voy a hacer es lo que hago en cualquier ejercicio como veníamos haciendo hasta ahora. Sabiendo que yo tenía un horizonte original, cuota 1 hasta la cuota 20, cuando llegue a la cuota 30, voy a ir por otro lado. Y claro, antes lograba 50.000. Lo que quiero saber es cuál es lo que voy a lograr si en síntesis voy a cambiar el sistema. Vamos a sacar el saldo en 20. O sea, voy a sacar cuánta plata junté hasta ahora. ¿Cuánta plata junté hasta ahora? Bueno, en síntesis voy a tomar la fórmula de valor final, partiendo de la cuota 1, o sea, partiendo de la cuota de 2.176,46, pero en vez de poner 30 cuotas voy a poner 20 cuotas. ¿Esto qué digo? ¿Qué saldo va a ser? Espera un segundito. 2.176,46 por 1,008 a la 20 menos 1 sobre 0,008. Recuerden que la tasa hasta el pago 20 se va a mantener. Menos 50 sobre 0,008 por 1,008 a la 20 menos 1 sobre 0,008 menos 20. O sea que estoy tomando la fórmula tal cual vimos de valor final, con el pequeño detalle que ahora lo que me está pidiendo es cuánto junto hasta el momento 20, o sea, un saldo. Después tenemos que acordarnos que esos saldos pues se arrastran, ¿sí? Bueno, 2.176,46 por 1,008 a la 20 menos 1 dividido 0,008. Y a eso le sumo esta parte que está restando, menos 50 sobre 0,008 por 1,008 a la 20 menos 1 dividido 0,008 menos 20. Me dice que hasta ese momento, que no es que no había pagado nada, pero hasta ese momento yo había logrado un saldo, en el momento 20, de 37.029 con 97,4. ¿Sí? Esto es hasta el cambio de tasa. Fantástico. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Teniendo el cambio de tasa ya efectuado, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, ahora necesito que con este saldo saber cuánto junto acá. Pero mi problema es que ahora yo necesito la cuota 21. ¿Y por qué la cuota 21? Porque resulta ser que la cuota 21 es la primera cuota de las 10 cuotas que van a quedar. Entonces vamos a decir, a ver, ¿y cuál sería la cuota 21? Que es un poco repetir la pregunta que me acaba de hacer Daniela, que era cómo calculo otra cuota. Bueno, la cuota 21 no va a ser ni más ni menos que la cuota 20 menos 50 por, perdón, la cuota 1 menos 50 por 20. ¿Por qué? Pues son las cuotas que pasan de la 1 hasta la 21. Entonces voy a decir, cuota 1, 21,76, o sea, 2.176, 4,66 menos 50 por 20. Veamos cuánto es mi primer cuota del resto de las cuotas.
Esa primera cuota vale 1176,466. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Mi saldo nuevo, al final, va a tener dos partes. Uno, mi saldo anterior. Y otro, las 10 cuotas que voy a pagar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al saldo anterior lo voy a capitalizar durante 10 periodos. Acuérdense que este sistema me lo pidieron vencido. Y voy a tener que sumar las 10 cuotas que me quedan. Claro, partiendo de la 21. Las cuotas decrecían desde la primera cuota. Por eso calculé la cuota 21. Entonces, ¿qué digo? Que mi valor final, lo que voy a lograr hasta el final del ejercicio, ¿qué van a ser? El saldo anterior. Por un lado, 37,029,974. Que por estar en el momento 20 y tener que ir hasta el momento 30 es por 1,01, acuérdense que la tasa subió, al la 10. ¿Por qué? Claro, cuando hago un saldo, estoy en 20, paso a 30 y 10 periodos. A la 10. Y esto lo voy a sumar, pues no me pide que recalcule la cuota, me pide cuánto queda si lo sigo pagando así, pese a la suba de tasa. Le voy a sumar la cuota 21, en este caso 1176,466, con la renta geométrica, la aritmética común. Entonces, ¿qué va a hacer? Por 1,01 a la 10 menos 1 sobre 0,01 menos 50 sobre 0,01 por 1,01 a la 20 menos 1 sobre 0,01 menos 20. O sea que lo que puse acá en chiquitito es propiamente la renta aritmética del último tramo del sistema, partiendo desde la cuota siguiente por 10 cuotas. Te voy a hacer esto por 1,01 a la 10 menos 1 dividido 0,01 menos 50 dividido 0,01 por, ahora sí, puse a la 20 pero es a la 10 acá. Supongo que alguno se va a dar cuenta, porque lo que me quedan son 10 cuotas. Mientras lo iba haciendo, iba tecleando, así que me acordé. Menos 1. Si a todo esto le sumo esto, más 37,029 con 97,4 por 1,01 a la 10. El valor final que voy a juntar van a ser 50.901 con 50. Y ahí sacamos todo el ejercicio de valor final 4.2.3. ¿Sí? Bueno, gente, de la renta de variables geométricas, lo que van a tener que hacer ahora es leer un poquito la parte del libro o mirar los ejercicios. Quedan 2 ejercicios para hacer, aparte de lo que hicimos. La realidad es que no doy más, son días muy complicados. Voy a dejarles que empiecen a practicar esto y posiblemente no para esperar el jueves que viene, porque no lo voy a hacer, sobre todo porque el lunes es feriado y no quiero que pase tanto tiempo, que después les cargo otro video tranquilo, con más tiempo, de rentas de sistemas de amortización. Entonces, termínense los ejercicios de rentas geométricas y aritméticas y cualquier duda que tengan, lo hacemos. ¿Alguna pregunta a ustedes? Yo me disculpo, pero si no hago un poquito de... Si descanso un poco, me voy a dormir en la pantalla y se va a quedar mi video grabándose toda la noche. Si tienen alguna pregunta, la hacemos, y si no,
voy a pasar a grabar el video de sistema de amortización más tranquilo y con un poquito más descansado. Bueno, gente, no me preguntas. Larguen las preguntas acá, si hace falta las respondo mañana cuando vea el video. Pero bueno, nos estamos viendo.